Me gustaría compartir un poquito más del libro de Ruth. Vamos a ir a Ruth 3:3. Gloria al Señor. Aleluya. El libro de Ruth, capítulo 3, versículo 3. Gloria a Dios. Aleluya. Porque hay un versículo que está aquí justamente al medio, que tiene un significado, la verdad que muy profundo, y lo descubrí. Ya prediqué del libro de Ruth hace como más de 10 años, pero siempre que volvemos al mismo pasaje, Dios da cosas nuevas, ¿amén? Amén. Y Dios siempre, su palabra es como que brota, ¿no? Y como que hace algo nuevo cada día. Dice Ruth, capítulo 3, versículo 3, y le está hablando Noemí a Ruth, y le está diciendo, mira, tú te vas a presentar delante de Boaz. Boaz querían que fuese el esposo de Ruth. Y yo quiero que vean ustedes un paralelismo, porque Ruth es tipo de la iglesia de Cristo en la palabra de Dios. Y Boaz es tipo de Jesucristo. Y cómo la iglesia de Cristo debe de casarse con Cristo. ¿Amén? Amén. Todos nosotros nos vamos a ir de boda. Amén. Y nos vamos a ir a una boda que el hombre no ha conocido, ni que nadie ha podido. Yo no sé cómo van a ser esos preparativos que Dios está haciendo en los cielos, pero Dios va a casar a su Hijo. Amén. Y lo va a casar ¿con quién? Con la iglesia de Cristo. Y pronto tendrá lugar esas bodas del Cordero, donde todos los que han sido vestidos de lino limpio, blanco y resplandeciente, vamos a casarnos con el Cordero de Dios. Y vamos a casarnos con Jesús. Amén. Pero en ese proyecto que el Padre tiene para su iglesia, hay 3 pasos en los que la iglesia debe de vivir para poder casarse con Cristo. Y en Ruth 3:3 encontramos estos 3 pasos que debemos hacer cada uno de nosotros si queremos estar el día de la boda del Cordero. ¿Cuántos quieren estar el día de la boda del Cordero? Amén. Amén. Pues si quieres estar el día de la boda del Cordero, mira Ruth capítulo 3, versículo 3. Le dice, te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Amén. Hay 3 pasos que la iglesia tiene que hacer en este tiempo final para ir a las bodas del Cordero. Las personas que han muerto antes que nosotros todavía no se han casado con Cristo. Amén. Están en el cielo, pero no ha tenido el evento final en el cual Cristo se va a unir con la iglesia. Están esperando al momento en el que Dios arrebate a su iglesia para ser casados todos. Amén. O sea, todos los que están, los millones de personas que han muerto antes que nosotros en la historia, desde Eva y Adán, están esperando el momento en el que el Cordero, ¿verdad? Si el ángel toque la trompeta y la iglesia de Cristo sea arrebatada. Para que en ese momento del arrebatamiento de la iglesia, todos juntos con nuestros hermanos que nos han precedido, unos eran reyes, otros eran sacerdotes, otros fueron primeros ministros, otros fueron pescadores, otros fueron recolectores, otros fueron esclavos, por ejemplo, en los primeros siglos de Europa y en los primeros siglos de Estados Unidos, otros han sido un montón de diferentes tipos de personas, misioneros, etcétera, 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 y nos están esperando para casarnos con Cristo. Pero algo la iglesia tiene que hacer en este tiempo, hermanos. Amén. La iglesia tiene que empezar a despertar a los tiempos que estamos viviendo. Algo ha ocurrido en Europa en esta semana, y es que Inglaterra ha dicho, no quiero pertenecer a Europa. Y yo le decía a Silvia, ¿de qué nos vamos a asombrar si la Biblia dice que Europa será partida? Cuando la Biblia ha determinado el fin de Europa, y cuando la Biblia ha determinado que Europa haría alianza con 10 naciones de Babilonia, ¿de qué nos vamos a asombrar? Porque estamos viendo con nuestros propios ojos, hermanos, desde 1948, cuando le es entregada la tierra a Israel, y desde el 48 al año siguiente quisieron echarlos al mar y quisieron exterminar a Israel, naciones. Creo que fueron 6 o 7 naciones las que fueron contra Israel y no pudieron cuando Israel ni tan siquiera tenía fusiles de asalto. Porque se había cumplido el tiempo de la palabra profética de Dios que le decía a su pueblo, cuando veáis a la higuera florecer,
entonces sabréis que esa generación es la última generación sobre la faz de la tierra. Y el mundo vio cómo la higuera floreció. El mundo ha visto cómo Israel ha florecido en medio de los tiempos y se cumplió la palabra escrita por el profeta que dijo: ¿nacerá una nación en un solo día? ¿Podrá ser capaz Dios de hacer nacer a una nación como Israel en un solo día? Lo vimos en 1948, cuando Naciones Unidas, por votación unánime, declararon a Israel Estado independiente. Y desde ese tiempo, hermanos, el tiempo del reloj de Dios ha ido marcha atrás. Es la última hora sobre la faz de la tierra. Es la última hora sobre la tierra que nosotros estamos pisando. Y es el tiempo en el que la iglesia se va a encontrar con Cristo. Pero hermanos, Dios no va a aceptar cualquier esposa. Dios no va a aceptar cualquier forma en que nosotros queramos ir delante de Dios. Dice la palabra de Dios: dos estarán juntos en el campo trabajando. Uno será quitado y el otro, uno será llevado y el otro será dejado. Dos estarán durmiendo en la misma cama. Está hablando seguramente de un matrimonio, un hombre y una mujer que comen juntos, que viven juntos. Uno es cristiano, el otro no. Uno es llevado, el otro es dejado. Este es el tiempo en el que Dios va a cortar los que son suyos de los que no son suyos. La parábola de la cizaña nos enseña eso. Dice: deja crecer la cizaña junto al trigo, porque en el tiempo de la siega yo cortaré lo que es trigo y cortaré lo que es cizaña. Y es el tiempo, hermanos, donde la iglesia de Cristo se tiene que levantar con mayor poder, se tiene que levantar con mayor gloria, se tiene que levantar con mayor autoridad. Pero eso no lo vamos a conseguir si no seguimos las 3 recomendaciones que Noemí le da a Ruth para poder ser esposa de Boaz. Boaz no era un hombre cualquiera, era un hombre adinerado, era un hombre que tenía grandes posesiones, que tenía grandes extensiones de tierra. Se habla que era el hombre más rico de todo Belén. Era, ¿verdad?, una persona que podía tener a cualquier mujer, podía tener a cualquier esposa, porque me imagino que habría cola en la casa de él para tener pretendientes, pero él estaba esperando a alguien especial. Él no se había casado porque seguramente que en su corazón estaba esperando a la esposa que Dios le iba a dar. Y hermanos, así está Cristo en el reino de los cielos. Así está Cristo a la diestra del Padre, esperando el tiempo de su esposa. ¿Cuántos nos hemos casado aquí? 3, ¿no? ¿Recuerdan la noche antes de casarte? Yo la recuerdo. Yo me acuerdo que me fui a dormir como a las 3 o a las 4 de la mañana. No quería irme a dormir porque por un lado iba a romper, entre comillas, con mi familia y ya no iba a estar otra vez durmiendo ahí, y por otro lado quería casarme con mi esposa para empezar una nueva vida. Entonces era el anhelo de decir, bueno, ¿y mañana cómo será todo el día? ¿Qué va a ocurrir? Y uno hacía memoria y yo decía, bueno, que no se me olviden los anillos, que no se me olviden no sé qué. El asunto es que salí de casa y se me olvidaron los anillos. Y tuvimos que volver, menos mal que me acordé al poco, 500 metros, 600 metros de la casa, dije, los anillos de la boda. Y tuvimos que volver para coger los anillos. Pero estábamos nerviosos, estábamos expectantes. Queríamos, ¿verdad?, ese tiempo del casamiento que habíamos estado esperando tanto tiempo. Yo había esperado 2 años para poderme casar con Silvia. 1 año desde que dijimos que nos íbamos a casar, 1 año y un poquito más que nos íbamos a casar. Pero estábamos expectantes porque anhelábamos tener la comunión ya que queríamos tener con la persona que amábamos. Así está el Señor. Amén. Pero ¿cómo está la iglesia? La iglesia está expectante, esperando la visitación. Oh Señor, ojalá vinieses hoy para irme a las bodas del Cordero. O le decimos, espérate Señor un poquito, que todavía tengo que hacer este negocio, que todavía me tengo que comprar esta casa, que todavía tengo que hacer no sé qué. O estamos expectantes, diciéndole, Señor, ven pronto a buscar a tu iglesia. Amén. Lo primero que Noemí le dice a Ruth es, te lavarás. Hermanos, es una orden para la iglesia de este último tiempo. Lávate. Amén. En Isaías 1 encontramos que dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado.
haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Isaías le está diciendo al pueblo, lavaos y limpiaos. Santificad vuestras vidas. Preparaos, amén. Siempre encontramos en la palabra de Dios cuando habla del último tiempo a la iglesia, le está diciendo, lávate, límpiate, hermanos. Purifiquemos nuestras vidas. Jeremías dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Hay una pregunta que Dios está diciendo a la iglesia, si es, ¿hasta cuándo vas a permitir el pecado en tus pensamientos? ¿Vas a permitir el pecado en tu vida? ¿Vas a permitir, verdad, que eso tan pequeño domine tu vida? Puede ser la ira, puede ser la pornografía, puede ser el tabaco, puede ser el alcohol, puede ser la lujuria, no lo sé. Pero ¿hasta cuándo permitirás que eso siga gobernando tu vida? Y Dios le dice a Jerusalén, Jerusalén, lava tu corazón para que puedas ser salva. Y es el mismo clamor, hermanos, que los mismos profetas del Antiguo Testamento están diciendo a la iglesia final de Cristo, lávense, purifiquen sus vestiduras, laven sus corazones, laven sus vestidos, aleluya, porque ustedes tienen que ser preparados para ir delante del Cordero de Dios. Hermanos, ¿de qué nos tenemos que limpiar? Uno, de los ídolos. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Hay vestidos que están contaminados. Hay vestidos que nosotros tenemos que están contaminados. Hay cosas que nos hemos puesto que deberíamos de quemarlas en el fuego, porque han estado en lugares, han estado en sitios de tremendo pecado. Y aquí Jacob le está diciendo a su familia, quitad los dioses ajenos. Hermanos, quitemos los dioses de delante de Jehová. No confiemos en ningún otro Dios, sea el Dios del dinero, sea el Dios del poder, sea el Dios, el que sea, hermanos, quitémoslo de delante del Señor. Porque Dios quiere que confiemos única y exclusivamente en Jehová de los ejércitos. Y Dios le dice a Jacob, limpia tu familia, Jacob. Quita los dioses que tienes en medio de ti. Quita, ¿verdad?, las estampitas. Quita el chino de la suerte. Quita la pulserita del no sé qué. Quita todo lo que hay en tu casa. Quita todo lo que hay en tu vida, ¿verdad? Quita el reparasueños o el atrapasueños que tienes en el coche y todas esas cosas. Quítalo y santifica tu casa. Límpiate de tus ídolos. Límpiate, ¿verdad?, de todo pensamiento que no viene de Dios. Limpiarnos también, dice la palabra de Dios, de nuestros pensamientos. Filipenses 4 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo le está diciendo a los filipenses, cuidado con vuestros pensamientos. Cuidado con lo que dejáis que en vuestra mente cale. Cuidado con lo que dejáis que en vuestra mente comience a venir a vuestro... O sea, tú no puedes evitar que venga un pensamiento a tu mente. Lo que puedes evitar es que ese pensamiento comience a generar deseos, comience a generar pasiones, comience a generar sentimientos que no vienen de Dios. Cuando venga un pensamiento que no es de Dios, cuando venga algo de parte de Satanás, quítalo, amén. No estés pensando en las cosas que no vienen de Dios. Ay, es que el hermano me hizo no sé qué y ya viene el pensamiento, ¿verdad?
y es que no te quieren, y es que no te aman, y es que no sé qué, o es que me hicieron esto, y ya viene el pensamiento, ¿verdad?, a nuestra vida, y eso comienza a generar como una bola de nieve, ¿verdad?, que se hace grande y grande hasta que algunos dejan la iglesia. ¿Por qué? Porque han permitido en sus mentes pensamientos que no vienen de Dios. Todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud, lo que es digno de alabanza, en eso es en lo que tenéis que pensar. No puedes pensar, ¿y si me voy? ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si pierdo no sé qué? Porque comienza a entrar en tu vida la depresión, comienza a entrar en tu vida, ¿verdad? No sé, pues el ponerte nervioso, la ansiedad. Hermanos, controlemos lo que dicen nuestros pensamientos. Controlemos lo que nuestra mente quiere que pensemos. Cuando te venga un pensamiento que tú sabes que va a producir daño a tu vida, cámbialo. Amén. Cámbialo. ¿Y cómo lo cambias? Pensando en las cosas que son honestas, pensando en las cosas que son puras, en las cosas que son amables. Pero hermanos, no permitamos que los pensamientos entren en nuestra cabeza y lleguen hasta nuestro corazón, y en nuestro corazón produzcan deseos, y el deseo produzca el pecado. La rebelión, por ejemplo, no es de la noche a la mañana, son pensamientos que vienen a tu vida y que te dicen, no lo sé, pero esto o lo otro, hasta que te vuelves rebelde contra tu esposo, contra tu esposa, contra el pastor, contra la iglesia, no lo sé, contra tu jefe, no lo sé, pero controlemos lo que estamos pensando y podemos hacerlo. Amén. Porque dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio. Amén. Donde podemos dominar todas las cosas de nuestra mente, todas las cosas de nuestra carne. Aleluya. Tenemos que limpiarnos de nuestros viejos hábitos religiosos y de nuestras viejas tretas humanas. Limpiaos pues, dice 1 Corintios 5, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Todos nosotros podemos tener, hemos oído en esta mañana, ¿verdad? Descansen en el Señor, no quieran pensar que ustedes pueden hacer las cosas a su manera y en su forma, ¿verdad? Sino que descansen en los caminos del Señor, porque Dios tiene una manera de hacer las cosas. Y Dios es poderoso para obrar en esas cosas. Dejemos nuestras formas humanas, amén. Dejemos, ¿verdad?, nuestras formas de hacer las cosas y vengamos a Dios quitando esa levadura de nuestras vidas. Quitando, ¿verdad?, esas formas religiosas, esas formas personales de hacer las cosas. ¿Cómo alcanzaremos los propósitos de Dios? No lo sabemos, pero de ninguna manera será con la levadura antigua. De ninguna manera será con la vieja levadura, sino que nos tenemos que limpiar. Señor, límpiame. Amén. Yo pensaba en esta mañana y decía, ¿y si acabásemos de aterrizar en la isla? ¿Verdad? Porque Dios nos llamó a Canarias. ¿Y si acabásemos de aterrizar y los últimos 20 años no han existido? ¿Lo puedes pensar? No han existido los últimos 20 años y hemos venido aquí a levantar lo que Dios nos ha dicho que levantemos. ¿Amén? ¿Cómo vendríamos? Con fuerzas. ¿Amén? Con ánimo. Dios nos ha llamado. Aparentemente han pasado 20 años y no se ha cumplido lo que Dios ha prometido, pero hagamos como un reseteamiento, ¿no? Como resetear, cuando se resetea un ordenador, una memoria, y empecemos de cero. Aleluya. Dios nos ha llamado a este lugar, Dios nos ha llamado a levantar algo para Él. Limpiémonos, amén, de la vieja levadura, de los viejos sentimientos, de los viejos pensamientos. No importa lo que hicieron, no importa lo que sucedió, yo voy a venir sin levadura delante de Dios. Voy a venir sin raíces dentro de mi vida, sin raíces dentro de mi corazón que hagan estorbar la obra de Dios. Aleluya. Y así podemos alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. También tenemos que limpiarnos de toda contaminación,
de nuestros propios pecados. Segunda de Corintios 7 dice, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda la contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Limpiémonos. Es algo que debemos hacer nosotros. Cuando tú te has ensuciado la camisa, te has ensuciado el pantalón, esa mancha no va a desaparecer por sí sola. Tienes que limpiar esa mancha. Tienes que coger el jabón, tienes que coger, ¿verdad?, la lejía, tienes que coger el agua y tienes que frotar para que esa mancha salga del vestido o del pantalón en el que nos hemos manchado. Lo mismo pasa en nuestra alma, en nuestro espíritu. Cuando manchamos nuestro espíritu o nuestra alma con el pecado, limpiémonos. No dejemos que ese pecado permanezca en nuestras vidas. No dejemos que se ponga el sol sobre nuestro pecado. No dejemos, ¿verdad?, que ese pecado permanezca ahí sin haberlo arreglado delante de Dios, sino que dice la palabra de Dios, perfeccionando la santidad. ¿Cómo? En el temor de Dios. ¿Cómo perfeccionamos la santidad? Bajo el temor de Dios. Y el temor de Dios no es otra cosa sino que la realidad, ¿verdad? O sea, el saber que Dios ve todas las cosas. Ese es el temor de Dios. El tener en nuestras mentes y en nuestros corazones que Dios ve todas las cosas y en todo momento. Hay unos versículos que dice la palabra de Dios, cuando los impíos dicen, Dios no va a ver esto que vamos a hacer. Y Dios dice, el que tiene párpados no verá. Aleluya. Y el que sus ojos son como llamas de fuego, ¿no verá las cosas? Dios lo ve absolutamente todo. Entonces podemos decir, bueno, si Dios lo ve, entonces no pasa nada porque Él ya sabe. No, tú tienes que limpiarte. Tú tienes que venir delante de Dios y pedirle perdón por el pecado que tú has cometido. Limpiar tu vida, limpiar tu corazón, tu espíritu, aleluya. Perfeccionando tu santidad en el temor de Dios. Sabiendo que Dios te ve todo lo que haces, todo lo que dices y todo lo que piensas. Y Dios ha dado, ¿verdad?, la instrucción a su iglesia, lávense. Lavar nuestros propios miembros. Dice Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Lo que nosotros tenemos como miembros, que son nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, dice la palabra de Dios, santifíquenlo. Santifiquen lo que ven, santifiquen lo que oyen, lo que tocan, aleluya. Santifiquen sus miembros para que ya esos miembros no valgan para el pecado, no sean instrumentos de pecado. Nuestra lengua, por ejemplo, ¿verdad? El hablar cosas que no tenemos que hablar, el criticar, el murmurar contra otros, nuestra boca es miembro, ¿verdad? Que tenemos que santificarla y sujetar nuestra lengua y decirle a la lengua, cállate, amén, cállate. Porque estás hablando de la iglesia, o estás hablando del hermano de la iglesia, o estás hablando del pastor, o estás hablando del diácono, o estás hablando de quien sea. Santifiquemos nuestros miembros. No dejemos, ¿verdad?, que la lengua diga lo que quiera, que los ojos vean lo que quieran, que nuestras manos toquen lo que quieran, porque eso es lo que el mundo dice. Puedes tocar lo que quieras, puedes ver lo que quieras, lo que no te hablan es de las consecuencias de cuando tú tocas todas esas cosas. Y estamos viendo cómo el mundo, ¿verdad?, está siendo devastado por las enfermedades. Está siendo devastado por todo tipo, ¿verdad? A veces no son enfermedades graves, pero les salen de todo. Les salen alergias, les salen llagas, les salen picores, les salen de todo por todos lados. Y yo lo hablaba con Sila en estos días, fíjate tú, yo veo un montón de personas con las que yo me muevo, a uno le sale no sé qué, al otro se le cae no sé cuánto, y digo, es increíble la cantidad de enfermedades sucias que hay alrededor de las personas. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿tú comerías en la taza del váter? ¿A qué no? Nadie come, vamos a poner la mesa hoy en la taza del váter. No, porque nadie come, ¿verdad?, donde está la suciedad.
Y parece que la sociedad en la que vivimos le gusta comer y vivir en medio de la suciedad. Y cuando hay suciedad, hermanos, ¿qué va a venir? La enfermedad. La enfermedad. Algo que descubrieron, creo que fue allá por 1800, ¿verdad? Fue el descubrimiento de los microbios y de cómo había que lavarse. Antes los médicos operaban a la gente y ni se lavaban las manos. Venían a ver del campo o venían de haber estado en cualquier lado y metían la mano ahí a la mujer para sacar al bebé y se morían muchas mujeres por las infecciones que cogían. Y se morían más personas por las infecciones que cogían cuando iban a los hospitales o venía el médico a la casa que por las propias enfermedades. ¿Por qué? Porque vivían en la basura y con esa basura tocaban sus vidas. Hermanos, vivimos una sociedad que lo toca todo, que tiene todos sus miembros solamente atentos al pecado. Yo le decía a Ser el otro día, ¿viste a Mengano? Que digo, yo no me entero de las cosas. Y yo le pido al Señor, Señor, que mis hijos sean sordos y ciegos y mudos, amén, a lo que les rodea del pecado. Porque es increíble, ¿verdad? Pero el que está metido ahí, pues me imagino que lo ve todo, que lo entiende. ¿Por qué? Porque está ahí metido en esa basura. Y percibe todas esas cosas, hermanos, como cristianos. Que nos santifiquemos, que nos salgamos de ese pecado, que nos salgamos de esa forma de vivir, que nuestros miembros sirvan solo y exclusivamente para ser instrumentos de justicia. Amén. Para ser instrumentos de santidad. Aleluya. Porque donde hay microorganismos, donde hay basura, solamente puede haber enfermedades. Y si tú te mueves en el pecado, lo único que vas a traer a tu vida son las enfermedades del alma, las enfermedades del espíritu, aleluya, hasta que mueras. Ahora bien, ¿cómo podemos santificar nuestras vidas? ¿De qué manera podemos limpiar nuestras vidas? Dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta que el salmista dice. Se la hago yo en esta mañana. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué piensan? Sin leer el versículo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? David estaba preguntándole al Señor, Señor, ¿cómo el joven puede limpiar su camino? ¿Cómo las personas pueden limpiar su camino? Y la respuesta viene de lo alto, con guardar tu palabra. Amén. ¿Cómo podemos santificar nuestras vidas? Guardando la palabra de Dios en nuestros corazones. Y vosotros, dice Juan 15, Jesús está hablando a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Amén. Esta palabra tiene poder para santificar nuestras vidas. Memoriza algún versículo a la semana. Memoriza algún capítulo entero. Puedes, no sé, aprender 1 o 2 capítulos de la palabra del Señor, memorizar 2 o 3 versículos. ¿Para qué? Para que cuando vengan los pensamientos que hemos hablado antes, ¿qué antídoto tenemos en nuestra vida? La palabra de Dios. Pero si no leemos la palabra de Dios, si no practicamos la palabra de Dios, si no estudiamos la palabra de Dios, no podremos mantenernos limpios. Porque lo que va a producir que nuestra mente sea santificada, lo que va a producir, ¿verdad?, el antídoto contra un pensamiento de pecado, contra una obra de pecado, es la palabra de Dios. Es como cuando tú te pones enfermo y te ponen una inyección, ¿verdad? Y te dicen, bueno, va a empezar la gripe ahora en septiembre, cuando volvamos todos del colegio, septiembre, octubre, empezará la campaña de la vacunación de la gripe. ¿Y qué es lo que hace esa vacuna? Ponerte los antídotos para que cuando la gripe entre en tu cuerpo no produzca la enfermedad. Amén. De la misma manera, la palabra la tenemos que comer, la palabra la tenemos que entender, la palabra la tenemos que saborear, la tenemos que estudiar, la tenemos que memorizar para que produzca antídotos contra el pecado y no produzca enfermedad en nuestra vida. Amén. Y así produce una barrera, ¿verdad?, de choque y de contención contra el pecado, que es la enfermedad que nos lleva a la destrucción de nuestra alma.
Santificamos ¿cómo? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Guardando tu palabra. Por eso es importante, desde jóvenes, leer la Biblia todos los días. Todos los días. 1, 2, 3 capítulos. Del mismo modo que somos capaces de leer una novela, que somos capaces de leer el libro que nos mandan en el colegio, en el instituto, en la universidad, debemos de leer la palabra de Dios. Amén. Y aquellos que somos más mayores, con más razón, leer la palabra de Dios, porque más cosas tenemos que sacar y más cosas tienen que ser santificadas. ¿Cómo limpiamos nuestras vidas, hermanos? Con la sangre del Cordero. Primera de Juan, capítulo 1. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo limpiamos nuestros pecados? Confesándolos delante del Padre. Señor, he pecado, he cometido este pecado, limpia mi vida, limpia mi maldad, perdóname. ¿Cómo podemos limpiar nuestro pecado? A través de la oración. Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aleluya. Necesitamos ser tocados por Dios en el lugar de nuestra oración. Amén. Y ser renovados por Dios y limpiados por Dios todos los días. Y cuando vengamos a orar delante del Señor, lávame, Señor, más y más. Lávame más y más. Límpiame de mi maldad. Límpiame de mi pecado. La oración es un arma poderosa para nuestra propia alma, para nuestro propio espíritu, nuestro cuerpo, de orar para que el Señor lave nuestras vidas, para que no vivamos en el pecado. Ahora, ¿para qué nos santificamos, hermanos? ¿Cuál es la razón de la cual tenemos que vivir en santidad? 1, para poder ser usados por Dios. Segunda de Timoteo 2 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Queremos servir a Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, necesitamos ser santificados. Necesitamos ser limpiados. No podemos comenzar a hacer la obra de Dios teniendo pecado en nuestra vida. No podemos desarrollar el ministerio, no podemos desarrollar los dones como hablábamos el jueves si no hay santidad en nuestras vidas. Necesitamos ser limpiados, necesitamos ser purificados, necesitamos ser instrumentos de honra, dispuestos para toda buena obra. Queremos ser usados por Dios. Amén. Limpiemos nuestras vidas. ¿Queremos ver Canarias rendida a los pies de Cristo? Limpiemos nuestras vidas. Aleluya. ¿Queremos ver las almas convertidas? Limpiemos nuestras vidas. ¿Queremos que Dios nos dé palabra, una canción, una palabra profética, que Dios nos use con milagros y señales? Limpiemos nuestras vidas. Amén. Porque sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. Una iglesia que no vive en la santidad no puede hacer la obra de Dios. Amén. Una iglesia que no vive en santidad, un ministerio que no vive en santidad, un pastorado que no vive en santidad, no puede desarrollar la obra de Dios. Y esto tenemos que entenderlo. ¿Queremos traer fruto? Tenemos que santificarnos. Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aleluya. ¿Queremos almas? Amén. ¿Queremos fruto? Limpiémonos. Aleluya. Limpiemos nuestras vidas. No nos quejemos, ay Señor, fíjate de los problemas que nos vienen y las cosas que nos vienen y no sé qué, si no hemos limpiado nuestras vidas, si no hemos purificado nuestras almas. ¿Cómo vamos a dar fruto si no estamos limpios?
¿Cómo vamos a dar fruto llamándonos cristianos cuando vemos lo que vemos en la televisión? ¿Cómo vamos a dar fruto si nos reímos de los chistes que nos reímos? ¿Cómo vamos a dar fruto si criticamos como criticamos? ¿Cómo vamos a dar fruto si tratamos como tratamos a nuestros hijos, a nuestras esposas o a nuestros hermanos? No podemos traer fruto, porque el pámpano tiene que ser limpiado para que pueda traer fruto. Amén. Y tenemos que decirle, Señor, perdóname, porque el pámpano que yo tenía no estaba llevando fruto. Aleluya. Santifiquémonos, hermanos, para que Dios pueda traer fruto a nuestras vidas. Amén. Amén. Tercero, para que Dios pueda hacer grandes cosas con su iglesia. Josué capítulo 3, el libro de la conquista. Cada libro de la Biblia es algo impresionante, como Dios deja a su iglesia las herramientas perfectas. Estamos en la conquista, amén. Leamos Josué para entender cómo se conquista una tierra. Lo primero que Dios le dice para conquistar la tierra, Josué capítulo 3, versículo 5, Josué dice al pueblo, santificaos. Amén. No les dice, preparad las armas. No les dice, empiecen a ensayar la alabanza. No les dice, empiecen a preparar sermones. No les dice, quieren conquistar la tierra, sí, pues entonces métanse a estudiar en las universidades cristianas o métanse a hacer lo otro. ¿Qué les dice? Santificaos. Amén. Y empezamos siempre nosotros la casa por el tejado. Queremos servir a Dios y nos preparamos. Está bien. Pero lo primero que tenemos que hacer para que Dios haga cosas grandes es santificaos, dice, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Amén. ¿Por qué Dios no está haciendo maravillas en medio de su iglesia? Porque no hay santidad. ¿Por qué la iglesia del siglo XXI no ve milagros asombrosos y cosas asombrosas? Porque no hay santidad. Porque necesitamos santificarnos como iglesia, hermanos. Necesitamos limpiarnos como iglesia. Esta palabra venía a mi vida de Ruth capítulo 3, versículo 3. Los principios, los 3 pasos que necesita la iglesia para comenzar a ser la iglesia de Cristo. Y lo primero que le dice es, lávate. Amén. Lávate. Santifícate, no permitas ningún pensamiento pequeño, no permitas ningún pecadito pequeño, no te permitas nada en tu vida. Santificaos, santificaos, le dice Josué a su pueblo, porque el Señor quiere hacer maravillas en medio vuestro. Dios quiere usarte, hermano, maravillosamente. Dios quiere usarte trayendo jóvenes a la iglesia. Dios quiere usarte trayendo matrimonios, sanando a los enfermos, pero tenemos que santificar nuestras vidas. Tenemos que limpiarnos para que el Señor pueda hacer maravillas en medio nuestro. Cuarto punto por el cual tenemos que santificarnos para poder ser su esposa. Maridos, dice Efesios 5, 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó Cristo por la iglesia, hermanos? Ahí lo dice, para santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aleluya. Y queremos ser iglesia de Cristo viviendo como vivimos, pensando lo que pensamos, hablando lo que hablamos, todavía con palabrotas en nuestra boca, todavía con palabras malsonantes, todavía con gritos, ¿verdad? Todavía con ira. ¿Cómo podemos ser la iglesia de Cristo de esa manera? De ninguna forma, hermanos. La iglesia de Cristo será sin mancha. La iglesia de Cristo será gloriosa. No tendrá arruga ni cosa semejante, sino será santa y sin mancha. Aleluya. Y necesitamos volver a esos caminos. Aleluya. En los caminos del primer tiempo de los cristianos, donde todos estaban santificados. Aleluya. Y allí no se movía nadie, porque 2 se quisieron mover y cayeron muertos delante de los apóstoles. Y dice la palabra de Dios que vino gran temor delante de la iglesia de Cristo. Hermanos, queremos ser la esposa de Jesús. Amén. Amén. Queremos estar en las bodas del Cordero. Tenemos que vivir sin mancha y sin arruga. Quinto, para ser ciudadanos de la Nueva Jerusalén. ¿Cuál va a ser el pasaporte que vas a presentar cuando quieras ir a la Nueva Jerusalén? Tiene que ser tu santidad.
Bienaventurados, Apocalipsis 22, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Aleluya. ¿Quieres tener parte en el nuevo tiempo que Dios trae sobre la tierra? Laven sus ropas. Laven sus ropas. Bienaventurados, dichosos, dice, es la traducción, ¿verdad? Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Si tú no lavas tus ropas y sigues empeñado en el pecado que tienes y no lo dejas y no lo cortas, no tienes derecho al árbol de la vida. Y Dios te cortará, ¿verdad? Y no podrás entrar por las puertas de la ciudad, porque en el reino de los cielos no entrará nada que tenga que ver con el pecado. Aleluya. Ahora, ¿por qué nos santificamos? El por qué es dos razones muy importantes. Porque Él viene pronto. Amén. Apocalipsis 1 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene en las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. ¿Por qué nos tenemos que limpiar? Porque Cristo viene pronto. Aleluya. Porque el Señor viene pronto, hermanos. Queda muy poco para que el Señor entre por Jerusalén con voz triunfal y en un caballo blanco. Aleluya. Trayendo la justicia y la verdad a todos los confines de la tierra. Lo segundo es porque costó su vida el poder lavarnos. Primera de Corintios 6 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Amén. Dice, no os confundáis. No penséis que Dios lo va a soportar todo. No penséis que en el último momento os podéis salvar. No penséis que por vuestras obras os podéis salvar. No. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Y esto erais algunos de vosotros. Amén. Pablo le está diciendo a los corintios, eso es la iglesia de Cristo. ¿Qué es la iglesia de Cristo? Ex ladrones. Amén. Ex idólatras, ex adúlteros, amén. Eso erais, pero erais en pasado algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cristo pagó el precio de nuestros pecados, hermanos. Por eso vivamos en santidad, para no volver a pisotear la sangre de Cristo. Amén. Que costó tanto y tanto valor tiene. Aleluya. Y para terminar, advertencia final, aleluya, Apocalipsis 22 dice, el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Aleluya. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aleluya. El que es injusto, dice en el último tiempo, y le está hablando a la iglesia, hermanos. Apocalipsis es un libro que está íntegramente escrito a la iglesia de Cristo, porque comienza hablando a la iglesia de Cristo y le dice, el que es injusto, siga practicando la injusticia. Quieren seguir viviendo en la fornicación, en el adulterio, en la homosexualidad, en el robo, en las injusticias, síganlo haciendo. Amén. Pero ustedes que son santos, santifíquense todavía más. Amén. Límpiense todavía más. ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles, los tiempos son extraños y necesitamos cada día estar más pegados al Maestro si no queremos perder lo que tanto hemos luchado para ganar. Aleluya. La palabra de Dios nos dice, practiquemos la justicia. Amén. Practiquemos el ser lavados una y otra vez por la sangre del Cordero. Segunda de Pedro capítulo 2. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo,
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Cuando Dios ha lavado a una persona, cuando Dios ha limpiado a una persona, cuando una persona ha dejado el pecado y ha venido a los caminos del Señor y dice que se vuelve a enredar otra vez y que se vuelve a enredar otra vez y son vencidos por ellos, el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Por eso muchas veces no se puede ya escapar del pecado. Estás tan enredado en las cosas ya de tu mente, de tu corazón, que te pasa como a Faraón. Dice la palabra de Dios que Faraón endureció su corazón a Jehová una y otra vez hasta que Jehová endureció el corazón de Faraón. Amén. Porque no sabes cuántas oportunidades te va a dar Dios para que tú seas salvo. 1 o 100, no lo sabemos, pero no endurezcas tu corazón para que tu estado sea el estado de santidad y no vengas a estar más endemoniado, más enganchado. Una persona que practicó el adulterio, se convirtió a Cristo y vuelve otra vez, el adulterio que comete es mucho mayor que el primero. Una persona que hizo negocios ilícitos y vino a los caminos del Señor y lavó sus vestiduras y otra vez se enredó en esos negocios, serán peores que los primeros. Y cada vez la trampa será más grande de parte de Satanás. Y cuando tú te quieras escapar te va a pasar como a Sansón. Sansón se veía muy fuerte y le dijo, átame con esto, y siempre se soltaba de las cadenas. Y no, y si matasen con no sé qué, entonces, y siempre se soltaba hasta que un día no se pudo soltar. Amén. No se pudo soltar porque se enredó de tal manera que ya no pudo soltarse y sus enemigos se rieron de él, se vacilaron de él, hicieron fiesta con él. Y cuando estaban allí fornicando y adulterando, dijeron, traigan a Sansón y vamos a reírnos de él. Aleluya. No te enredes. Amén. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se revuelca en el cieno. Dice la palabra de Dios, ojalá no hubieses conocido el Evangelio. Qué fuerte, ¿no? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Pedro. Pedro le está diciendo a las personas que se vuelven a enredar, ojalá no hubieras conocido la palabra de Dios, no hubieras conocido el camino de la justicia. ¿Por qué? Porque tendrías más posibilidades de ser salvo, que habiéndolo conocido, y como el perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve a reporcarse otra vez en el barro. Tú tienes un cerdo, hubo un tiempo en el que estaban de moda tener ciervos vietnamitas. ¿Y quién quiere un cerdo como mascota? El cerdo va a la basura. Ven cómo son, es que esta generación les gusta la basura. Los cerdos como mascotas y los baños para comer, porque les encanta la basura. Y luego se quejan, es que me salió una llaga, es que me tengo la cara cortada, es que tengo la piel seca, y da igual las cremas que se echen, que seguirán secos, porque es la sequedad del pecado, hermanos. Santifiquémonos, ¿amén? Porque hemos sido santificados por Cristo. Para terminar, dice el salmista en el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? Y es otra pregunta que hace el salmista. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? Y responde, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová. Amén. Tú has santificado tu vida, vas a recibir la bendición de Dios. Y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Santifiquemos nuestras vidas, limpiémonos en esta mañana. Aleluya. Y vengamos delante de Dios para hacer la obra que tenemos por delante. Amén. Es una obra grandiosa, es una obra poderosa, pero comienza con la santificación de nuestras vidas. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar.